Todavía recuerdo el silencio. No fue un silencio normal, como cuando alguien termina de hablar en una reunión y todos están pensando qué decir. Fue uno de esos silencios donde el aire se vuelve pesado, donde puedes escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo, donde sientes cada mirada clavada en ti como si fueras un bicho raro en una vitrina. Estábamos en la sala de conferencias del cuarto piso. La grande, la que tiene esa mesa de madera oscura que siempre huele a limpiador de muebles y café viejo. Éramos 7 personas. El vicepresidente de finanzas, 3 directores de operaciones, el gerente de compras, la coordinadora legal y yo. Yo había pedido esa reunión. Llevaba 3 semanas documentando lo que había encontrado. 3 semanas durmiendo poco, revisando facturas hasta que los números se me borraban frente a los ojos, cruzando datos de proveedores con órdenes de compra, comparando firmas de aprobación. Había armado un archivo de 147 páginas con evidencia clara, ordenada cronológicamente, con capturas de pantalla, extractos del sistema contable, correos electrónicos adjuntos. 147 páginas que demostraban que alguien dentro de la empresa había estado robando $1.600.000 a lo largo de 18 meses. No era un error. No era un descuido contable. Era un esquema de sobrefacturación deliberado, coordinado, increíblemente cuidadoso. Alguien había creado órdenes de compra falsas para equipos médicos que nunca llegaron, había inflado precios en contratos de mantenimiento, había duplicado pagos a proveedores que luego emitían reembolsos a cuentas que no aparecían en ningún registro oficial de la empresa. Y todas esas aprobaciones, cada una de ellas, llevaban la firma electrónica del mismo departamento. Finanzas. Terminé mi presentación. Había hablado durante 25 minutos, mostrando las diapositivas que había preparado, explicando cada hallazgo con la calma que te da 9 años de experiencia haciendo exactamente este trabajo. Auditoría interna. Controles financieros. Detección de irregularidades. Era lo mío. Lo había hecho en 4 empresas diferentes antes de llegar a esta distribuidora farmacéutica. Sabía de lo que hablaba. Cuando terminé, dejé el control remoto sobre la mesa y miré al vicepresidente de finanzas. Richard Kowalski. 52 años, pelo gris perfectamente peinado hacia atrás, trajes italianos que probablemente costaban más que mi coche. Llevaba 6 años en la empresa, 3 como VP. Todos lo respetaban. Tenía esa voz grave y segura que hace que la gente confíe en ti automáticamente, esa forma de hablar en reuniones con la junta directiva donde cada palabra suena como si viniera directamente del oráculo de Delfos. Me miró con esa expresión que reservaba para cuando alguien lo interrumpía con algo que consideraba una tontería. A ver si entendí bien, Laura, dijo, inclinándose hacia adelante y entrelazando los dedos sobre la mesa. Estás sugiriendo que hay un fraude de... ¿Cuánto dijiste? ¿1.600.000? Correcto. Basado en... Hizo un gesto vago hacia la pantalla. Esto. Basado en evidencia documental completa, dije. Facturas, órdenes de compra, registros de pago, análisis de patrones de aprobación. Soltó una risa corta. No fue una risa de diversión. Fue una de esas risas que usan los hombres cuando quieren hacerte sentir pequeña sin decirte directamente que eres idiota. Laura, 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 sacudió la cabeza. ¿Llevas, cuánto? 9 años en auditoría interna. 9 años aquí. 14 en total. Ajá. ¿Y en todo ese tiempo, has trabajado alguna vez directamente con contratos de proveedores farmacéuticos de alto valor? He auditado docenas de... ¿Has negociado alguno? No, pero... ¿Has manejado personalmente las relaciones con proveedores estratégicos? Ese no es mi rol, Richard. Mi rol es... Exactamente. Se recostó en su silla con esa sonrisa que te dice que acaba de ganar el argumento. Tu rol es revisar números en hojas de cálculo. Y no me malinterpretes, es un rol importante. Pero lo que estás mostrando aquí, señaló la pantalla, ... es una malinterpretación fundamental de cómo funcionan los contratos complejos en esta industria. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Richard, las aprobaciones no siguen el protocolo establecido. Ay. Los protocolos tienen excepciones. Siempre las tienen. Cuando manejas volúmenes como los que manejamos nosotros, con proveedores internacionales, con regulaciones cambiantes, con urgencias operativas,
Las cosas no siempre siguen el manual paso por paso. Estoy hablando de 147 casos donde... Casos. Repitió la palabra como si fuera graciosa. Laura, ¿sabes cuántas transacciones procesamos al mes en este departamento? ¿Tienes idea de la complejidad de nuestras operaciones? Sí, por eso precisamente detecté el patrón. Cuando conoces el volumen normal, las anomalías. Las anomalías, me interrumpió otra vez, son parte de cualquier operación de esta escala. Mira, aprecio el celo profesional. De verdad. Es bueno que nuestro equipo de auditoría esté atento. Pero hay una diferencia entre estar atento y, hizo una pausa, como eligiendo sus palabras cuidadosamente, malinterpretar datos porque no tienes el contexto completo de las operaciones financieras complejas. Ahí estaba. La frase que sabía que venía, de una forma u otra. Pero aún no había terminado. Y mira, siguió, con un tono que intentaba sonar paternal pero salía condescendiente, no es culpa tuya. Las finanzas corporativas a este nivel, con este tipo de instrumentos, con estas estructuras de aprovisionamiento internacional, es complicado. Requiere un tipo específico de experiencia. Y francamente, y no quiero que esto suene mal, pero las mujeres a veces no. No procesan estos números duros de la misma manera. Es más intuitivo, ¿me entendés? Menos analítico. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Podía sentir la incomodidad de los otros en la sala. La coordinadora legal miraba fijamente su libreta. Uno de los directores se aclaró la garganta. El gerente de compras, un tipo de unos 35 años que siempre me había tratado con respeto, tenía la cara roja. Richard me sostuvo la mirada, esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que protestara. No dije nada. Porque acababa de entender algo. No me estaba ignorando porque pensara que yo estaba equivocada. Me estaba ignorando porque sabía que tenía razón. Y necesitaba que esto muriera aquí, en esta sala, antes de que llegara más lejos. Voy a pedirte que archives este reporte, dijo finalmente. No lo escales. No lo menciones fuera de este grupo. Ya bastante tenemos con la auditoría externa que viene en 2 meses como para crear ruido interno innecesario sobre interpretaciones erróneas. ¿Interpretaciones erróneas? Repetí en voz baja. Exacto. Entiendo que para vos esto se ve raro, pero te estoy diciendo, como vicepresidente de finanzas de esta compañía, que esto es operación normal dentro de parámetros aceptables. Fin de la discusión. Me miró esperando que asintiera. Asentí. Cerré mi laptop, recogí mis carpetas y salí de esa sala. Pero no iba a archivar nada. La gente piensa que auditoría interna es aburrido. Y tienen razón. La mayor parte del tiempo, es profundamente aburrido. Es revisar que los recibos de viáticos tengan las firmas correctas. Es verificar que los inventarios coincidan con los registros del sistema. Es confirmar que los proveedores nuevos hayan pasado por el proceso de evaluación adecuado. Es leer políticas de control interno hasta que las palabras pierden significado. Pero cada tanto, muy de vez en cuando, encontrás algo. Y cuando lo encontrás, todo ese aburrimiento cobra sentido. Llegué a esta empresa 9 años atrás. Era mi cuarto trabajo en auditoría. Había empezado en una firma de contabilidad externa, después pasé a la auditoría interna de un banco regional, luego a una empresa de logística, y finalmente aquí, MedPharm Distribution, una distribuidora farmacéutica mediana que abastecía a hospitales, clínicas y farmacias en 6 estados. No era una empresa enorme. Éramos como 400 empleados. Pero movíamos muchísimo dinero. Medicamentos oncológicos, equipos de diagnóstico, insumos quirúrgicos. Cosas caras. Cosas donde un error de facturación de 10% podía significar $50.000 sin que nadie parpadeara. Cuando entré, el departamento de auditoría interna éramos 3 personas. Mi jefe, yo y un analista junior. Hacíamos las auditorías de rutina, los controles trimestrales, las verificaciones que pedía la junta directiva. Pero yo siempre fui un poco más allá. Siempre. Es una costumbre que me enseñó mi primer jefe en auditoría, un señor vietnamita de 60 años que había trabajado 30 años en el servicio de impuestos internos antes de pasarse al sector privado. Me decía, Laura, los números siempre cuentan una historia.
Pero la historia interesante nunca está en los números grandes. Está en los números que no deberían estar ahí. Así que yo buscaba esos números. Los pagos que no encajaban. Las aprobaciones fuera de secuencia. Los proveedores que aparecían una sola vez y luego desaparecían. Las facturas redondas, sin centavos, que siempre eran sospechosas porque nadie factura exactamente $1,000 o $5,000 sin impuestos ni ajustes. Y los encontraba. Encontré un esquema de reembolsos falsos de kilometraje que le había costado a la empresa $18,000 en 2 años. Lo reporté. Despidieron a un gerente de zona. Encontré que un proveedor de servicios de limpieza nos estaba cobrando por un turno nocturno que nunca habían hecho. $200 por noche durante 14 meses. Lo reporté. Cancelamos el contrato. Encontré que 3 empleados en el almacén estaban marcando productos como dañados y luego vendiéndolos por su cuenta. $52,000 en 3 años. Lo reporté. Los 3 fueron procesados penalmente. Cada vez que encontraba algo, lo documentaba, lo reportaba, y la empresa actuaba. Eso era lo que se suponía que pasara. Hasta ahora. Este caso había empezado de la manera más tonta posible. Un jueves por la tarde, 3 meses atrás, estaba haciendo una revisión de rutina de las órdenes de compra del segundo trimestre. No buscaba nada específico. Solo estaba verificando que las autorizaciones estuvieran en orden, que los montos coincidieran con los presupuestos aprobados, las cosas habituales. Y vi una factura de un proveedor que no reconocí. Biosource Medical Supplies. $47,000 por equipos de monitoreo cardíaco. No era un monto absurdo. Pagábamos facturas de ese tamaño todo el tiempo. Pero el nombre del proveedor no me sonaba, y normalmente yo conocía a todos los proveedores importantes de equipos médicos porque había auditado esas compras docenas de veces. Busqué a Biosource en nuestro sistema. Habían hecho 3 ventas a la empresa en los últimos 6 meses. Todas por montos similares. Todas por equipos que nosotros revendíamos a hospitales. Hasta ahí, todo normal. Pero algo me hacía ruido. Busqué los equipos específicos en nuestro inventario para ver a qué hospitales se los habíamos vendido. No estaban. Los equipos que supuestamente habíamos comprado por $47,000 no aparecían en ningún registro de inventario. Eso podía significar 3 cosas. O se habían vendido inmediatamente y alguien se había olvidado de actualizar el sistema, o estaban mal categorizados, o nunca habían llegado. Fui a hablar con el encargado del almacén. ¿Equipos de monitoreo cardíaco de Biosource? Frunció el ceño. No me suena. ¿Cuándo se supone que entraron? Le mostré la fecha de la factura. No, acá no entró nada ese día. Revisó sus registros. Ese día recibimos insumos de laboratorio y una partida de sillas de ruedas, pero nada de Biosource. ¿Estás seguro? Seguro. Todo lo que entra pasa por acá. Si hubieran llegado equipos por casi $50,000, me acordaría. Y estaría firmado acá. Mira. Me mostró el registro de recepción de mercadería. Nada. Eso ya era raro. Volví a mi escritorio y empecé a buscar más órdenes de compra de Biosource. Encontré 8 en total. Todas en los últimos 18 meses. Todas por montos entre $45,000 y $60,000. Todas por equipos médicos que no aparecían en ningún inventario. Saqué los datos de contacto de Biosource del sistema y los busqué en Google. La dirección era un buzón postal en Delaware. El teléfono iba a un buzón de voz genérico que decía la casilla de mensajes está llena. No tenían página web. No aparecían registrados en ninguna base de datos de proveedores médicos certificados. Biosource Medical Supplies no era una empresa real. Era una fantasma. Y alguien había estado pagándole casi $400,000. Ahí fue cuando empecé a tirar del hilo. Revisé todas las órdenes de compra aprobadas por el Departamento de Finanzas en los últimos 2 años. Todas. Más de 2,000 transacciones. Busqué patrones. Proveedores que solo habían vendido 1 o 2 veces. Montos redondos. Equipos que no aparecían en inventario. Órdenes aprobadas fuera del flujo normal de autorizaciones. Y los encontré. Encontré 17 proveedores diferentes que cumplían al menos 3 de esas señales de alerta. Y cuando sumé todas las facturas de esos 17 proveedores fantasma,
El total era $1.600.000. Todas las aprobaciones finales venían del mismo lugar. De la oficina del vicepresidente de finanzas. De Richard Kowalski. Pasé 2 días sin dormir bien después de esa reunión. No porque estuviera asustada. Ni siquiera porque estuviera enojada, aunque lo estaba. Era porque sabía que lo que venía después iba a cambiar todo. Una cosa es encontrar un fraude. Otra cosa es encontrar un fraude donde el responsable es uno de los 5 ejecutivos más poderosos de la compañía. Y otra cosa completamente distinta es que ese ejecutivo te haya mirado a los ojos y te haya dicho, delante de testigos, que sos demasiado mujer como para entender números. Eso no lo podés dejar pasar. No porque sea un insulto personal, aunque lo es. Sino porque si lo dejas pasar, si archivas ese reporte como él te pidió, estás eligiendo un bando. Estás diciendo que tu trabajo, tu profesión, tu integridad, valen menos que mantener la paz. Que quedarte callada es más importante que hacer lo correcto. Y yo no era esa persona. El viernes por la mañana llegué a la oficina a las 6. No había nadie todavía. Me gusta trabajar temprano. Siempre me gustó. Hay algo en la oficina vacía, con las luces todavía a media intensidad, el silencio antes de que empiecen los teléfonos y las reuniones, que me ayuda a pensar con claridad. Abrí mi archivo de evidencia y lo revisé todo otra vez. 147 páginas. Pero esta vez no lo estaba revisando para asegurarme de que era correcto. Ya sabía que lo era. Lo estaba revisando para asegurarme de que era incuestionable. Porque lo que estaba por hacer no me daba margen para errores. Pasé 3 horas más agregando capas de verificación. Referencias cruzadas entre facturas y extractos bancarios. Comparaciones con transacciones legítimas del mismo periodo. Gráficos que mostraban el patrón temporal de las aprobaciones fraudulentas versus las normales. Una línea de tiempo detallada de quién había aprobado qué y cuándo. A las 9 de la mañana, tenía un documento de 163 páginas que cualquier auditor externo, cualquier abogado, cualquier fiscal, reconocería inmediatamente como evidencia sólida de fraude corporativo. Entonces hice 4 copias. Una la guardé en mi laptop personal. Una la subí a mi correo personal en la nube. Una la grabé en una memoria USB que guardé en mi casa. Y una la imprimí, la puse en un sobremanila cerrado, y la dejé en el cajón de mi escritorio. Después abrí mi correo corporativo y escribí un mensaje. Para, Junta Directiva, MedParm Distribution. Asunto, reporte de auditoría interna, irregularidades financieras críticas. Estimados miembros de la Junta. Por la presente elevo un reporte de auditoría interna que documenta irregularidades financieras significativas detectadas en el proceso de aprobación de órdenes de compra durante los últimos 18 meses. El análisis detallado, adjunto a este correo, identifica transacciones por un total de $1,600,000 con proveedores no verificables, sin respaldo de inventario correspondiente, y aprobadas fuera de los protocolos establecidos de control interno. La naturaleza y escala de estas irregularidades sugieren actividad fraudulenta coordinada que requiere investigación inmediata. Conforme al protocolo de escalamiento establecido en la política de auditoría interna, sección 4.2, elevo este reporte directamente a la Junta tras haber presentado los hallazgos al VP de Finanzas, quien instruyó el archivo del mismo sin investigación adicional. Adjunto documentación completa de respaldo. Quedo a disposición para cualquier aclaración. Atentamente. Laura Hendricks. Auditora interna senior. Mi mano se quedó sobre el mouse durante un largo rato. El cursor parpadeaba sobre el botón de enviar. Una vez que enviara esto, no había vuelta atrás. Richard lo sabría en cuestión de horas. Probablemente antes. La junta directiva se reunía todos los lunes, pero este tipo de correos no esperaban a las reuniones programadas. Esto era un incendio. Alguien lo iba a leer hoy mismo, iba a llamar al presidente de la junta, y se iba a armar un terremoto. Y Richard iba a saber que fui yo. Podía imaginarme su cara. Esa expresión de sorpresa genuina, como si no pudiera creer que yo hubiera tenido las agallas de desafiarlo. Después vendría la furia. Las llamadas. Los intentos de desacreditarme. Probablemente me llamaría histérica. Vengativa. Incompetente. Tal vez hasta intentaría despedirme antes de que la junta pudiera actuar. Todo eso era posible.
Pero también sabía otra cosa. Tenía razón. Los números no mentían. Y había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer una auditora interna cuando encontraba evidencia de fraude: documentarlo, reportarlo, y si el reporte era bloqueado, escalarlo. Eso decía el manual. Eso decía mi contrato. Eso decía mi juramento profesional cuando me certifiqué como auditora interna. Y si hacer mi trabajo correctamente significaba que Richard Kowalski iba a odiarme, que me iba a hacer la vida imposible, que iba a intentar destruir mi carrera. Bueno, que lo intentara. Hice clic en enviar. El mensaje desapareció de mi pantalla. Me recosté en la silla y dejé salir el aire que no sabía que había estado conteniendo. Ya estaba hecho. Me levanté, fui a la cocina de la oficina, me serví un café que no necesitaba, y volví a mi escritorio. Eran las 9:15 de la mañana de un viernes. Y lo único que podía hacer ahora era esperar. La primera llamada llegó a las 10:30. No era de la junta directiva. Era de recursos humanos. Laura, soy Jennifer de RRHH. ¿Podés venir a mi oficina ahora? Es importante. El tono era profesional pero tenso. Ese tono que usa la gente de recursos humanos cuando está a punto de despedirte o cuando algo muy serio está pasando y necesitan controlar el daño. Voy para allá, dije. Jennifer Morrison era la directora de recursos humanos. Una mujer de 40 y tantos, rubia, siempre impecablemente vestida, con esa habilidad para hacerte sentir que está de tu lado incluso cuando te está diciendo que la empresa te va a demandar. Era buena en su trabajo. Cuando entré a su oficina, no estaba sola. Estaba el abogado corporativo de la empresa, un tipo serio de unos 50 años con anteojos sin marco que siempre parecía irritado por tener que lidiar con problemas internos en lugar de contratos importantes. Y estaba el presidente de la junta directiva. Robert Chen. 62 años, fundador original de la empresa hace 28 años, aunque ya no estaba en operaciones diarias. Seguía como presidente de la junta pero había cedido la gestión ejecutiva hacía una década. Era un hombre pequeño, delgado, con ese tipo de energía tranquila que te hacía pensar que no se le escapaba nada. Laura, gracias por venir, dijo Jennifer. Por favor, sentate. Me senté. Robert me miró directamente. Leímos tu correo, dijo sin preámbulos. Lo leímos con mucha atención. Y antes de hacer cualquier otra cosa, necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Estás absolutamente segura de lo que documentaste en ese reporte? Absolutamente segura, respondí sin dudar. ¿Revisaste todo personalmente? Cada factura. Cada orden de compra. Cada aprobación. Personalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea un error de interpretación? ¿Alguna explicación legítima que no hayas considerado? Consideré todas las explicaciones posibles. Revisé protocolos, hablé con el encargado de almacén, verifiqué con proveedores reales. Estos proveedores no existen. Los equipos nunca llegaron. El dinero salió de la empresa y no hay nada que lo justifique. Roberta asintió lentamente. ¿Y llevaste esto a Richard antes de venir a nosotros? Sí. El miércoles. En presencia de 3 directores, el gerente de compras y la coordinadora legal. ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba malinterpretando los datos. Que las finanzas corporativas complejas estaban fuera de mi alcance. Que las mujeres no procesamos los números duros de la misma manera que los hombres. Y me ordenó archivar el reporte. El abogado se inclinó hacia adelante. ¿Dijo exactamente eso? ¿Que las mujeres no procesan los números de la misma manera? Sí. ¿Hay testigos? 6 personas más en la sala. El abogado y Robert intercambiaron una mirada. Laura, dijo Robert, vamos a necesitar que no hables de esto con nadie más. Con nadie. Ni con compañeros de trabajo, ni con amigos, ni con familia. ¿Entendés? Entiendo. Vamos a iniciar una investigación formal inmediata. Vamos a traer auditores externos. Probablemente de una de las 4 grandes firmas de contabilidad. Esto va a llevar tiempo, tal vez semanas. Mientras tanto, vas a seguir viniendo a trabajar, vas a hacer tus tareas normales, y vas a actuar como si nada hubiera pasado. ¿Podés hacer eso? Puedo. Richard no puede saber que estamos investigando. No todavía.
Si está involucrado en lo que vos documentaste, necesitamos tiempo para asegurar evidencia antes de que tenga oportunidad de destruir algo. Entiendo. ¿Guardaste copias de tu reporte? Sí. Bien. Manténelas seguras. Y Laura, me miró fijo, gracias. Sé que esto no fue fácil. Salí de esa oficina con las manos temblando. No de miedo. De adrenalina. Habían creído. Habían escuchado. Iban a investigar. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida profesional. Tenía que venir a trabajar todos los días. Tenía que saludar a Richard en el pasillo cuando nos cruzábamos. Tenía que ir a reuniones donde él hablaba sobre presupuestos trimestrales y proyecciones financieras como si nada estuviera pasando. Y tenía que actuar como si yo tampoco supiera nada. Fue surreal. A veces lo veía hablando con otros ejecutivos y pensaba, no sabe. No tiene idea de lo que viene. Otras veces me preguntaba si sabía perfectamente lo que venía y estaba intentando cubrirse, borrar evidencia, preparar su defensa. El lunes de la segunda semana, llegaron los auditores externos. 3 personas de una de las firmas de contabilidad más grandes del país. Instalaron una sala de conferencias como centro de operaciones y empezaron a pedir documentos. Richard sabía que algo pasaba, obviamente. Es imposible que 3 auditores externos aparezcan sin que el vicepresidente de Finanzas se entere. Pero la explicación oficial era que la Junta había ordenado una auditoría especial como preparación para una posible expansión a 2 estados nuevos. Algo que necesitaba certificación adicional de controles internos. Richard pareció comprar la historia. O al menos actuó como si la comprara. Los auditores trabajaron rápido. Tenían mi reporte como punto de partida, así que sabían exactamente qué buscar. Fue como ver a profesionales hacer lo que yo había hecho, pero con recursos infinitamente mayores. Acceso a bases de datos de empresas fantasma. Contactos en departamentos de fraude corporativo del FBI. Software de análisis forense de registros electrónicos. En 8 días habían confirmado todo lo que yo había encontrado. Y habían encontrado más. Resultó que Richard no estaba solo. El gerente de compras estaba involucrado. Era él quien creaba las órdenes de compra falsas en el sistema. Richard las aprobaba. El dinero salía a cuentas bancarias que pertenecían a empresas fantasma registradas a nombre de familiares de ambos. En total, no era 1.600.000. Era 1.800.000. 2 años. 18 meses de operación activa. Pequeñas cantidades cada vez. Lo suficientemente chicas como para no levantar alarmas automáticas. Lo suficientemente frecuentes como para acumular una fortuna. El jueves de esa semana, a las 2 de la tarde, Seguridad Corporativa escoltó a Richard Kowalski fuera del edificio. Yo estaba en mi escritorio cuando pasó. Vi a los guardias de seguridad caminando por el pasillo con él en el medio. Richard iba en silencio, la cara gris, sin su maletín. Probablemente se lo habían confiscado como evidencia. No me miró. No miró a nadie. Solo caminó directo hacia el elevador y desapareció. 30 minutos después, lo mismo con el gerente de compras. A las 4 de la tarde, hubo un comunicado de la empresa a todo el personal. La junta directiva había aceptado la renuncia inmediata del vicepresidente de finanzas y del gerente de compras debido a violaciones graves de las políticas de la empresa. Se había iniciado una investigación externa completa. Se había contactado a las autoridades correspondientes. No mencionaron mi nombre. Pero todos lo sabían. En empresas del tamaño de la nuestra, los secretos duran aproximadamente 45 minutos. Empezaron los mensajes. Compañeros de trabajo que me escribían para decirme que había hecho lo correcto. Algunos que me decían que era valiente. Otros que me preguntaban si era verdad lo que estaban diciendo sobre el fraude. Hubo también algunos que no me escribieron. Algunos que habían sido cercanos a Richard. Que le debían favores, o posiciones, o que simplemente lo respetaban y no querían creer que había hecho algo así. Esos me evitaban en los pasillos. No me importó. Porque al día siguiente, un viernes, Robert Chen me llamó a su oficina. Laura, sentate por favor. Me senté. La junta se reunió anoche. Hablamos durante 3 horas sobre lo que pasó, sobre lo que encontramos, sobre cómo manejar esto hacia adelante. Asentí. Primero,
Quiero que sepas que Richard y el gerente de compras van a enfrentar cargos criminales. Fraude corporativo, robo, falsificación de documentos. Nuestros abogados están trabajando con la fiscalía. Esto va a juicio. Y vamos a recuperar cada centavo que robaron, aunque tengamos que embargarles todo. Me alegra escuchar eso. Segundo, quiero disculparme personalmente, en nombre de la Junta, por lo que Richard te dijo en esa reunión. Lo que dijo fue inaceptable. Fue discriminatorio. Fue repugnante. Y aunque ya no está en la empresa, quiero que sepas que nosotros como Junta no toleramos ese tipo de comportamiento. Gracias. Tercero, hizo una pausa. Queremos ofrecerte una posición nueva. Levanté la vista, sorprendida. Estamos creando el puesto de directora de auditoría corporativa. Reportarías directamente a la Junta. Tendrías un equipo de 4 auditores bajo tu supervisión. Y tu responsabilidad sería asegurar que algo así nunca vuelva a pasar. Que los controles internos sean a prueba de balas. Que haya supervisión real. Me quedé sin palabras durante un segundo. Y además, siguió, la Junta aprobó por unanimidad darte un bono de $125.000. Por tu trabajo en este caso. Por tu profesionalismo. Y por hacer exactamente lo que tenías que hacer aunque sabías que iba a ser difícil. $125.000. Más de lo que ganaba en un año. No sé qué decir, admití. Decí que sí, sonrió. La empresa necesita gente como vos. Gente que haga lo correcto sin importar el costo. Sí, dije. Acepto. Nos dimos la mano. Cuando salí de su oficina, llamé a mi mamá. Le conté todo. Lloró. Yo también. 6 meses después, todavía me costaba creer que todo había pasado realmente. Richard fue condenado a 4 años de prisión y a devolver $1.200.000. El gerente de compras hizo un trato con la fiscalía, declaró contra Richard, y recibió 2 años y medio. Ambos quedaron inhabilitados permanentemente para trabajar en posiciones de manejo financiero. La empresa recuperó casi todo el dinero. No todo, porque parte se había gastado, pero la mayoría estaba en cuentas bancarias que pudieron embargar. Hubo artículos en el periódico local. Un par de menciones en medios especializados de la industria farmacéutica. Nada enorme, pero suficiente como para que mi nombre apareciera asociado con la frase destapó un fraude millonario. Eso cambió mi vida de maneras que no esperaba. Recibí ofertas de trabajo. Muchas. Empresas más grandes, con sueldos más altos, que querían a alguien con mi perfil en sus departamentos de auditoría. No acepté ninguna. Me quedé en MedParm. Porque ahora mi trabajo era diferente. Como directora de auditoría corporativa, no solo revisaba números. Diseñaba sistemas enteros de control. Capacitaba a gente. Creaba protocolos que hacían casi imposible que alguien pudiera hacer lo que Richard había hecho. Contraté a 3 auditores nuevos. Todos excelentes. Uno de ellos era un chico de 26 años, recién graduado de una maestría en contabilidad forense que tenía un ojo increíble para detectar patrones. Otra era una mujer de 42 años que venía del sector público y sabía exactamente cómo funcionaban los fraudes más sofisticados. El tercero era un especialista en análisis de datos que podía programar algoritmos para detectar anomalías automáticamente. Construimos algo sólido. Y aprendí algo que no había entendido completamente antes. Hacer lo correcto no siempre se siente bien en el momento. En ese momento, cuando envié ese correo a la Junta, cuando desafié a Richard, cuando decidí que no iba a quedarme callada. Fue aterrador. Fue solitario. Hubo noches en las que pensé, ¿y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación que no vi? ¿Y si esto explota en mi cara y termino sin trabajo y sin reputación? Esas dudas son normales. Pero no pueden paralizarte. Porque hay veces en la vida donde sabes, con absoluta certeza, que algo está mal. Y en esas veces, no puedes esperar a que alguien más lo arregle. No puedes confiar en que el sistema se va a autocorregir. No puedes quedarte callada porque es más cómodo. Tenés que actuar. Y sí, puede costar caro. Puede costarte tu trabajo. Puede costarte relaciones. Puede hacer que la gente te mire raro, que murmuren, que te llamen problemática o exagerada o vengativa. Pero hay algo que descubrí en estos meses.
Esas personas que murmuran, que te critican, que dicen que deberías haber manejado las cosas diferente. Ninguna de ellas estuvo en esa sala de conferencias. Ninguna de ellas escuchó a Richard decir que las mujeres no entienden los números duros. Ninguna de ellas vio la evidencia que yo vi. Ninguna de ellas tuvo que tomar la decisión que yo tuve que tomar. Así que sus opiniones, francamente, no importan. Lo que importa es que hice mi trabajo. Lo hice bien. Y cuando me pusieron contra la pared y me dijeron que me callara, dije que no. Eso es algo que nadie me puede quitar. El otro día, una de las auditoras nuevas de mi equipo vino a mi oficina. Había encontrado algo raro en unos registros de gastos de viaje. No era grande, probablemente solo unos miles de dólares, pero no cuadraba. No sé si debería reportar esto, me dijo. Es del departamento de marketing. Y el director de marketing es, bueno, tiene mucha influencia. No quiero crear problemas por algo que tal vez es solo un error administrativo. La miré. ¿Vos crees que es un error administrativo? Le pregunté. No, admitió. Creo que alguien está inflando gastos a propósito. Entonces no es un error administrativo. Es fraude. Y nuestro trabajo es detectar fraude. No importa quién esté involucrado. Pero, ¿y si se enojan? ¿Y si intentan? Que lo intenten, dije. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Documentamos. Reportamos. Y dejamos que la evidencia hable. Ella asintió, todavía con dudas. Mira, le dije, te voy a contar algo que me dijo mi primer jefe en auditoría. Hacer lo correcto no siempre es fácil. A veces es incómodo. A veces te hace impopular. Pero si no lo haces, ¿para qué estamos acá? ¿Para firmar papeles y cobrar un sueldo? Cualquiera puede hacer eso. Nosotros estamos acá para proteger a la empresa. Y eso a veces significa protegerla de ella misma. Se fue de mi oficina un poco más segura. Y yo me quedé pensando en todo el camino recorrido. 9 años trabajando en silencio, haciendo bien mi trabajo, sin buscar reconocimiento. Después ese momento donde todo explotó. Y ahora esto, un equipo, una posición de liderazgo, la confianza de la junta directiva. No lo hice por el reconocimiento. No lo hice por el bono, aunque obviamente ayudó. Lo hice porque era lo correcto. Y porque sabía que si no lo hacía yo, probablemente nadie más lo haría. Richard hubiera seguido robando. El gerente de compras hubiera seguido ayudándolo. Y en algún momento, eventualmente, lo hubieran descubierto. Pero para entonces el daño hubiera sido mucho mayor. Y tal vez la empresa no se hubiera recuperado. Salvé a MedParm de eso. No con espadas ni escudos. Con hojas de cálculo. Con evidencia. Con documentación cuidadosa y paciencia infinita y la disposición a mirar números aburridos durante horas hasta encontrar el que no encajaba. Y cuando encontré lo que no encajaba, no miré para otro lado. Esa es toda la historia. No hay una moraleja grandiosa. No hay un final de película donde todo es perfecto. La vida sigue. Voy a la oficina. Reviso controles. Dirijo reuniones. Entreno a mi equipo. Pero ahora, cuando cruzo por el pasillo y veo a la gente, hay algo diferente. Respeto. No el respeto superficial que le dan a alguien solo porque tiene un título elegante. El respeto real. El que te dan cuando saben que pusiste todo en la línea para hacer lo correcto. El que te dan cuando saben que, si volviera a pasar, harías exactamente lo mismo. Y tenés razón. Lo haría. Sin dudarlo. Porque eso es lo que significa ser profesional. Eso es lo que significa tener integridad. Y eso es algo que nadie, ni siquiera un vicepresidente con traje italiano y voz de barítono, me puede quitar. Los números nunca mienten. Y las mujeres entendemos perfectamente de números duros.